El libro del Apocalipsis es una de las obras más fascinantes y aterradoras de la Biblia. Un predicador sabio dijo una vez que hay dos libros que el diablo odia profundamente. El primero es el Génesis, porque revela la verdadera naturaleza del diablo, y el segundo es el Apocalipsis, porque muestra su destino final en el lago de fuego. En este texto exploraremos el 9º capítulo del Apocalipsis, considerado por muchos como el más espeluznante. Prepárate para una travesía por un mundo espiritual que se desborda en nuestra realidad física, un viaje que revela el destino oscuro de la humanidad y los horrores que están por venir. El capítulo 9 del Apocalipsis se destaca por sus descripciones vívidas y aterradoras de eventos que parecen sacados de una pesadilla. En este capítulo se nos presenta una visión del apóstol Juan, quien mientras estaba en la isla de Patmos fue testigo de revelaciones impactantes sobre el fin de los tiempos. La singularidad de este capítulo radica en su capacidad para despertar tanto temor como asombro, invitándonos a reflexionar sobre el poder y la justicia de Dios en el juicio final. Las imágenes presentadas en Apocalipsis 9 han sido motivo de controversia y debate entre estudiosos de la Biblia durante siglos. Algunos interpretan las visiones de Juan de manera literal, mientras que otros optan por una interpretación simbólica. Independientemente de la perspectiva, la intensidad de las descripciones no puede ser ignorada. El capítulo nos habla de ejércitos demoníacos, abismos sin fondo y tormentos indescriptibles, elementos que juntos conforman una narrativa que nos advierte del poder devastador del juicio divino. A lo largo de este capítulo, observamos la aparición de seres sobrenaturales que desatan caos y destrucción sobre la tierra. Estos eventos nos muestran un mundo en el que las barreras entre lo espiritual y lo físico se han desintegrado, permitiendo que las fuerzas del mal se manifiesten de manera tangible. La representación de estos seres y sus acciones nos ofrece una mirada escalofriante de lo que podría suceder en los últimos días, según la profecía bíblica. Es crucial entender que Apocalipsis 9 no solo busca aterrorizar, sino también advertir y preparar a los creyentes para los tiempos venideros. Este capítulo nos recuerda la importancia de permanecer fieles y fuertes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos las visiones más oscuras de lo que está por venir. Al adentrarnos en esta exploración, mantengamos presente que cada línea y cada visión tienen un propósito divino que trasciende el mero miedo. Y estas respuestas solo se pueden encontrar en la Biblia. Después de todo, las profecías ya están sucediendo y mucha gente solo conoce las más famosas. Necesitamos prepararnos para lo que está por venir. Así que si quieres que siga trayendo nuevos estudios completos sobre este tema, comenta abajo "Quiero más". Tu opinión es muy importante para mí y solo así sabré si realmente quieres un nuevo vídeo como este. Y no olvides compartir este vídeo en WhatsApp con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir este conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Todos debemos prepararnos para lo que está por venir. La animosidad del diablo hacia los libros de Génesis y Apocalipsis es un reflejo de la amenaza que representan para su existencia. Génesis nos muestra el origen del mal, revelando cómo Satanás, en forma de serpiente, tentó a Adán y Eva, llevándolos al pecado original. Génesis 3:1-6. Esta revelación es fundamental porque expone la verdadera naturaleza del diablo como el engañador y enemigo de la humanidad. Por otro lado, el Apocalipsis nos ofrece un vistazo a su destino final, el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Esta condena definitiva es un recordatorio constante del triunfo de Dios sobre el mal. Es comprensible que Satanás odie este libro,
ya que detalla su derrota y la restauración de la justicia divina. La descripción de su destino sirve como una advertencia para aquellos que eligen seguir el camino de la iniquidad. La conexión entre estos dos libros subraya la narrativa completa de la redención y el juicio en la Biblia. Desde la caída del hombre en Génesis hasta el juicio final en Apocalipsis, la Escritura nos lleva en un viaje que destaca tanto la gravedad del pecado como la magnitud de la gracia de Dios. Esta continuidad temática refuerza la coherencia del mensaje bíblico y su relevancia a lo largo de la historia humana. El odio del diablo por Génesis y Apocalipsis es una reacción a la exposición de su verdadera identidad y su inevitable destino. Estos libros no solo revelan la naturaleza del mal, sino también el poder redentor de Dios y la esperanza de una nueva creación. Al estudiar estos textos, los creyentes pueden encontrar fortaleza y consuelo en la promesa de la victoria final sobre el mal. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una serie de visiones que componen el libro del Apocalipsis. Estas visiones no solo revelan eventos futuros, sino que también proporcionan una comprensión más profunda de la batalla espiritual que se libra más allá de nuestro mundo físico. Juan, en su relato, actúa como un testigo ocular de los eventos que definirán el destino de la humanidad. En Apocalipsis 9, Juan describe la aparición de una estrella caída del cielo a la tierra, a la que se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. Este detalle inicial establece el tono para los eventos subsiguientes, donde las fuerzas del mal son desatadas sobre el mundo. La estrella, identificada como un ser consciente al que se refiere con pronombres personales, abre el abismo y libera una nube de humo que oscurece el sol y el aire. La apertura del abismo marca el comienzo de una serie de calamidades que afectan a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Esta distinción entre los sellados por Dios y los que no lo están subraya la protección divina sobre sus fieles, incluso en medio de la tribulación. Los tormentos descritos son intensos y prolongados, llevando a los hombres a desear la muerte sin poder encontrarla. Apocalipsis 9:6. La visión de Juan nos desafía a reflexionar sobre la realidad del juicio divino y la importancia de nuestra fe. A través de sus descripciones, se nos recuerda que el juicio no es solo un evento futuro, sino una realidad espiritual que ya está en proceso. Cada elemento de su visión está diseñado para despertar en nosotros una comprensión más profunda de la gravedad del pecado y la necesidad urgente de arrepentimiento y redención. El capítulo 9 del Apocalipsis ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones a lo largo de los siglos. Las descripciones de Juan, con sus imágenes vívidas y a menudo aterradoras, han llevado a diferentes escuelas de pensamiento a proponer variadas explicaciones. Algunos eruditos bíblicos interpretan las visiones de manera literal, sugiriendo que los eventos descritos ocurrirán tal como están escritos. Una de las interpretaciones más comunes es que los gafanhotos, mencionados en Apocalipsis 9, son seres literales que emergen del abismo. Estos seres tienen características que los hacen parecer híbridos entre insectos y humanos, con caras de hombres, cabello de mujeres y dientes de león. Apocalipsis 9, 7, 8. Sin embargo, esta interpretación enfrenta desafíos debido a la naturaleza surrealista de la descripción. Otra perspectiva sugiere que estos gafanhotos son representaciones simbólicas de espíritus demoníacos liberados para causar tormento. Esta visión se apoya en la idea de que el lenguaje apocalíptico a menudo utiliza símbolos y metáforas para transmitir realidades espirituales complejas. Según esta interpretación, los gafanhotos son una manifestación del juicio divino sobre los impíos.
Algunos estudiosos modernos incluso han propuesto que Juan estaba describiendo visiones de tecnología moderna, como helicópteros de combate, pero utilizando el lenguaje y las imágenes disponibles en su tiempo. Esta interpretación intenta reconciliar las descripciones antiguas con los avances tecnológicos contemporáneos. Independientemente de la interpretación, lo que queda claro es la intensidad y la severidad del juicio que se describe. Una de las imágenes más impactantes de Apocalipsis 9 es la de un ejército demoníaco emergiendo del abismo. Este ejército, descrito como gafaniotos, está liderado por un rey cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, ambos nombres que significan el destructor. Apocalipsis 9:11. Esta figura resalta la organización y el poder de las fuerzas del mal que se desatan sobre la tierra. El concepto del abismo como una prisión para los ángeles caídos y los espíritus malignos es recurrente en la Biblia. En Lucas 8:31, los demonios ruegan a Jesús que no los envíe al abismo, lo que sugiere que es un lugar de tormento y confinamiento. En Apocalipsis 9, este abismo se abre y libera a estos seres para que atormenten a los no creyentes durante 5 meses, causando un sufrimiento indescriptible. Los detalles proporcionados por Juan enfatizan la naturaleza sobrenatural y aterradora de este ejército. Sus descripciones de los gafaniotos, con caras humanas, cabello de mujer y dientes de león, Apocalipsis 9:8, junto con sus poderes de escorpión para atormentar a los hombres, crean una imagen de terror que supera cualquier amenaza natural. Este ejército simboliza el caos y la destrucción que se desatarán en los últimos días. La liberación de este ejército del abismo subraya la gravedad del juicio divino. No se trata solo de castigar el pecado, sino de demostrar el poder supremo de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La existencia de este ejército y su liberación en los tiempos finales son un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer triunfar temporalmente, el juicio y la justicia de Dios prevalecerán en última instancia. En Apocalipsis 9, Juan describe cómo el quinto ángel toca la trompeta y una estrella cae del cielo a la tierra. A esta estrella se le da la llave del pozo del abismo, Apocalipsis 9:1. Este evento marca el comienzo de una serie de calamidades que se desatan sobre el mundo, cada una más aterradora que la anterior. La estrella, identificada como un ser consciente, abre el abismo, liberando una nube de humo que oscurece el sol y el aire, creando una atmósfera de temor y desesperación. La imagen del abismo se utiliza en la Biblia para representar un lugar de confinamiento para los espíritus malignos. En el Evangelio de Lucas, los demonios le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo, Lucas 8:31, sugiriendo que es un lugar de tormento y encarcelamiento. En Apocalipsis 9, este abismo se abre, liberando a seres que han sido retenidos allí, listos para causar estragos en la tierra. Esta liberación es un recordatorio del poder y la soberanía de Dios, quien controla incluso los lugares más oscuros del universo. El uso de la llave simboliza la autoridad otorgada para liberar a estos seres. La imagen de una estrella cayendo del cielo puede interpretarse como la caída de un ángel o un ser celestial que tiene un papel crucial en el plan divino del juicio. Algunos estudiosos creen que esta estrella representa a Satanás, mientras que otros la ven como un ángel que actúa bajo la dirección de Dios. Independientemente de su identidad, este ser tiene la misión específica de abrir el abismo y desencadenar los eventos que seguirán. La apertura del abismo y la liberación del humo y los seres que emergen de él son un preludio del caos que se desatará en el mundo.
Este acto sirve como una advertencia de los tiempos difíciles que están por venir y destaca la seriedad del juicio divino. La llave del abismo, en manos de esta estrella caída, es un símbolo poderoso de la transición entre la contención de las fuerzas del mal y su liberación para cumplir con el propósito del juicio final de Dios. Cuando el abismo es abierto, una nube de humo se eleva de su interior, oscureciendo el sol y el aire. Apocalipsis 9:2. Esta imagen de oscuridad es una representación tangible de la influencia y el poder del mal desatado sobre la tierra. La oscuridad resultante no es solo física, sino también espiritual, simbolizando la corrupción y la desesperación que acompañan la liberación de estos seres malignos. La oscuridad en la Biblia a menudo simboliza la separación de Dios y la presencia del mal. En el relato de las plagas de Egipto, una oscuridad palpable cubrió la tierra, un preludio de la liberación de los israelitas. Éxodo 10, 21-23. Del mismo modo, en Apocalipsis 9, la oscuridad que emana del abismo presagia un periodo de gran tribulación y sufrimiento. Esta oscuridad es un recordatorio del juicio divino y la consecuencia inevitable del pecado y la rebelión contra Dios. El humo del abismo también sugiere la contaminación del aire, un elemento vital para la vida humana. Esta contaminación puede interpretarse como una metáfora de la corrupción espiritual que afecta a la humanidad. Al oscurecer el sol y el aire, el humo indica que ningún rincón de la tierra está a salvo de la influencia del mal. Este evento subraya la magnitud del juicio y la omnipresencia del caos que está por desatarse. La oscuridad sirve como un recordatorio de la necesidad de la luz de Dios en nuestras vidas. En medio de la oscuridad y el caos descritos en Apocalipsis 9, la esperanza y la salvación se encuentran en la fe y la confianza en Dios. La nube de humo que oscurece el mundo es temporal, y la promesa de la luz divina prevalecerá al final. Este contraste entre la oscuridad y la luz refuerza el mensaje de redención y la esperanza en medio del juicio. De la nube de humo que emerge del abismo, salen criaturas descritas como gafanhotos, que tienen el poder de escorpiones sobre la tierra. Apocalipsis 9:3. Estas criaturas, sin embargo, no son gafanhotos ordinarios. Sus descripciones son tan aterradoras y surrealistas que han llevado a numerosos debates sobre su verdadera naturaleza. Sus características combinan elementos de diferentes seres, creando una imagen de terror inimaginable. Estos gafanhotos no dañan la vegetación, como los gafanhotos comunes, sino que se enfocan en atormentar a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Este detalle subraya la naturaleza selectiva y dirigida de su misión destructiva. Su objetivo es infligir dolor y sufrimiento, pero no la muerte, lo que aumenta la desesperación de sus víctimas. El tormento que causan es tan intenso que las personas buscarán la muerte sin poder encontrarla. Apocalipsis 9:6. Las descripciones de estos seres son aterradoras. Tienen la apariencia de caballos preparados para la batalla, con coronas de oro en sus cabezas, caras humanas, cabello de mujer y dientes de león. Apocalipsis 9:7-8. Además, llevan corazas de hierro, y el sonido de sus alas es como el de carros de muchos caballos corriendo a la batalla. Apocalipsis 9:9. Estos detalles crean una imagen de criaturas diseñadas para el terror y la destrucción, más allá de cualquier amenaza natural. La aparición de estos gafanhotos simboliza la liberación de fuerzas malignas que han estado confinadas, listas para desatar su furia en los tiempos finales. Esta visión nos recuerda la gravedad del juicio divino y la necesidad de estar preparados espiritualmente. Los tormentos descritos en Apocalipsis 9
son un llamado a la reflexión sobre nuestra relación con Dios y la urgencia de buscar su protección y misericordia en medio de los tiempos difíciles que se avecinan. El poder de estos gafanhotos radica en su capacidad para infligir tormento sin causar la muerte. Se les ordena no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Esta distinción subraya la protección divina sobre sus fieles, incluso en medio de los juicios más severos. Aquellos que no están sellados por Dios experimentarán un sufrimiento indescriptible. El tormento causado por estos seres es comparado con la picadura de un escorpión, un dolor agudo y persistente que no da tregua. Apocalipsis 9:5. Este tormento dura 5 meses, un período significativo que indica un juicio prolongado y deliberado. La duración de este sufrimiento resalta la seriedad del juicio divino y la intensidad del castigo para aquellos que han rechazado a Dios. La agonía experimentada es tan intensa que las personas desearán la muerte, pero ésta les huirá. Apocalipsis 9:6. La incapacidad de encontrar la muerte en medio de un tormento tan grande añade una capa de desesperación a esta visión apocalíptica. Este detalle refleja la completa impotencia de la humanidad ante el juicio divino y la total dependencia de la misericordia de Dios. La búsqueda inútil de la muerte subraya la inevitabilidad del juicio y la justicia divina, que no puede ser evitada ni escapada por medios humanos. El poder de estos gafanhotos y el tormento que infligen nos recuerdan la importancia de estar espiritualmente preparados. La protección divina es otorgada a aquellos que son fieles, mientras que los que rechazan a Dios enfrentan las consecuencias de su rebelión. Este pasaje nos insta a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y la urgencia de buscar la gracia y la protección de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia. El período de 5 meses, durante el cual estos gafanhotos atormentan a la humanidad, es significativo. Este tiempo no es aleatorio, sino que está cuidadosamente designado por Dios, subrayando su control y soberanía sobre los eventos apocalípticos. La duración del tormento refleja la intensidad y la deliberación del juicio divino, un recordatorio constante de la seriedad con la que Dios trata el pecado y la rebelión. Durante estos 5 meses, el tormento es continuo e incesante, sin ningún alivio para las víctimas. Apocalipsis 9:5. La naturaleza prolongada de este sufrimiento sirve para enfatizar la gravedad de la situación y la desesperación de aquellos que lo experimentan. Este período es lo suficientemente largo como para causar un profundo impacto psicológico y físico, llevando a la humanidad a un estado de angustia extrema. El hecho de que las personas busquen la muerte y no la encuentren. Apocalipsis 9:6 añade una dimensión de horror a esta visión. La muerte, que normalmente se considera una liberación del dolor, se convierte en algo inalcanzable, aumentando la desesperación de las víctimas. Este detalle destaca la total impotencia de la humanidad en la cara del juicio divino y la absoluta autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. El tormento de 5 meses nos recuerda la importancia de la preparación espiritual y la protección divina. Este período de sufrimiento es una advertencia del juicio venidero y una llamada a la reflexión sobre nuestra relación con Dios. Al entender la naturaleza y la duración del tormento descrito en Apocalipsis 9, somos impulsados a buscar la gracia y la misericordia de Dios, asegurando que estamos sellados y protegidos en medio de los tiempos difíciles que se avecinan. El tormento descrito en Apocalipsis 9 es tan intenso que las personas buscarán la muerte, pero no podrán encontrarla. Apocalipsis 9:6.
Este detalle subraya el nivel de sufrimiento que experimentarán, donde la muerte se convierte en una escapatoria deseada pero inalcanzable. La desesperación de querer morir y no poder lograrlo es un castigo psicológico y físico profundo que enfatiza la severidad del juicio divino. La búsqueda inútil de la muerte refleja una desesperanza extrema. En situaciones normales, la muerte puede ser vista como una liberación del dolor, pero en este contexto, incluso esa liberación les es negada. Esta situación resalta la total impotencia de los humanos frente al juicio de Dios y la inexorable naturaleza del castigo que se está ejecutando. Este tormento prolongado sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. El hecho de que la muerte huya de ellos indica que el control de la vida y la muerte está completamente en manos de Dios. Esta situación enfatiza la soberanía divina, donde incluso en sus momentos más desesperados, los humanos no pueden escapar del juicio divino. Esta realidad refuerza la importancia de buscar la gracia y la misericordia de Dios antes de que llegue el tiempo del juicio, asegurando que estamos en una posición de protección y favor divino. La descripción de hombres buscando la muerte y no encontrándola es un llamado a la reflexión sobre nuestra vida espiritual. Nos recuerda la necesidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y estar preparados para el juicio venidero. Este pasaje nos desafía a considerar seriamente nuestra relación con Dios y a asegurarnos de que estamos viviendo de manera que honre y respete su soberanía y justicia. La descripción de los gafanhotos en Apocalipsis 9 es una de las más detalladas y aterradoras de toda la Biblia. Juan los describe como caballos preparados para la batalla, con coronas de oro en sus cabezas y caras como de hombres. Apocalipsis 9:7. Además, tienen cabello como el de mujeres y dientes como de leones. Apocalipsis 9:8. Estas características combinadas crean una imagen de criaturas diseñadas específicamente para el terror y la destrucción. Estos seres no solo tienen una apariencia aterradora, sino que también están equipados para la guerra. Sus corazas de hierro y el sonido de sus alas, comparado con el de carros de muchos caballos corriendo a la batalla, Apocalipsis 9:9, sugieren una capacidad para causar destrucción masiva. Esta descripción no solo aumenta el miedo, sino que también destaca su propósito como instrumentos del juicio divino. Están diseñados para infligir tormento y caos sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. La naturaleza híbrida de estos gafanhotos simboliza la combinación de diferentes aspectos del terror. Al tener caras humanas, representan la inteligencia, con dientes de león muestran su ferocidad, y con alas que suenan como carros de guerra indican su capacidad para causar pánico y destrucción. Esta combinación de características subraya la severidad del juicio que traen y la imposibilidad de escapar de su tormento. La descripción detallada de estos seres sirve como un recordatorio de la realidad espiritual detrás de los eventos apocalípticos. No son meras criaturas físicas, sino representaciones de fuerzas demoníacas liberadas para cumplir con el juicio divino. Este pasaje nos insta a reflexionar sobre la gravedad del juicio de Dios y la importancia de buscar su protección y guía en medio de la tribulación. Nos desafía a estar preparados espiritualmente para enfrentar las realidades que se describen en el libro de Apocalipsis. Entre las descripciones aterradoras de los gafanhotos, en Apocalipsis 9 se menciona que tienen un rey sobre ellos, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Apocalipsis 9:11. Ambos nombres significan el destructor, lo que resalta la naturaleza devastadora y el propósito de este líder demoníaco.
La mención de este rey subraya la organización y jerarquía de las fuerzas del mal liberadas en los últimos días. Abadón y Apolión no son figuras nuevas en la literatura bíblica y apócrifa. En varios textos se les describe como entidades asociadas con la destrucción y el caos. Este líder demoníaco es representado como uno de los principales agentes de Satanás, encargado de dirigir a las legiones de seres malignos que emergen del abismo para cumplir con el juicio divino. Su presencia enfatiza la seriedad y la escala del conflicto espiritual descrito en Apocalipsis. La descripción de Abadón Apolión como el rey de los gafanhotos también sugiere una estructura jerárquica y organizada en el reino de las tinieblas. No se trata de un caos descontrolado, sino de una operación cuidadosamente dirigida y autorizada por Dios para ejecutar su juicio. Esta organización refuerza la idea de que nada sucede fuera del control divino. Incluso las acciones de las fuerzas malignas están bajo la supervisión y el permiso de Dios. La identificación de Abadón y Apolión nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la realidad del juicio. Este pasaje nos recuerda que el mal no es solo una fuerza caótica, sino que tiene líderes y estructuras que buscan desafiar el plan de Dios. Al comprender el papel de Abadón Apolión en el juicio apocalíptico, somos llamados a fortalecer nuestra fe y a buscar la protección divina contra las fuerzas que buscan nuestra destrucción espiritual. Los nombres Abadón y Apolión, que significan el destructor, son de gran importancia en la narrativa de Apocalipsis 9. Estos nombres no solo describen el papel de este líder demoníaco, sino que también revelan aspectos de su identidad y propósito. Abadón, en hebreo, se menciona en el Antiguo Testamento como un lugar de destrucción y perdición. Job 26:6, Proverbios 15:11, mientras que Apolión es su equivalente griego en el Nuevo Testamento. El uso de ambos nombres en Apocalipsis 9 destaca la naturaleza intercultural y atemporal del juicio divino. No importa el idioma o la cultura, la destrucción que representan es universal. La mención de estos nombres en dos idiomas diferentes también subraya la universalidad del mensaje del Apocalipsis. El juicio de Dios afecta a toda la humanidad, sin importar su origen o lengua. Esto refuerza la idea de que el juicio divino es imparcial y total. Estos nombres reflejan la magnitud del poder destructivo de este ser. Como el destructor, Abadón Apolión no solo lidera a los gafanhotos demoníacos, sino que personifica la devastación que se desata sobre aquellos que no están protegidos por Dios. Su rol es infligir tormento y sufrimiento, cumpliendo con el propósito del juicio divino. Esta personificación del mal enfatiza la gravedad de la rebelión contra Dios y las consecuencias inevitables de rechazar su protección. El misterio de los nombres Abadón y Apolión nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la naturaleza del juicio divino. Estos nombres nos recuerdan que el mal tiene un rostro y un líder, y que el juicio de Dios es específico y dirigido. Al reflexionar sobre estos nombres, somos llamados a reconocer la seriedad del pecado y la urgencia de buscar la redención y la protección divina en nuestra propia vida espiritual. Una de las preguntas comunes que surgen al leer Apocalipsis 9 es si Apolión es otro nombre para Satanás. Aunque ambos son figuras poderosas del mal, hay diferencias significativas que los distinguen. Apolión es descrito como el rey de los gafanhotos del abismo y es llamado el destructor, Apocalipsis 9:11, mientras que Satanás es conocido como el adversario principal de Dios y la fuente original del pecado y la rebelión. Apolión, como se menciona en Apocalipsis, es un ángel del abismo,
lo que sugiere que tiene un dominio específico y un papel particular en el plan de juicio divino. Su misión es liderar a las fuerzas malignas que emergen del abismo para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. En contraste, Satanás es el príncipe de este mundo y el instigador de la rebelión contra Dios. Efesios 2:2, 1 Pedro 5:8. Su influencia es más amplia y abarca todos los aspectos de la tentación y el engaño. Otra diferencia clave es que Apolión está confinado en el abismo hasta que se le permite salir durante el juicio final, mientras que Satanás tiene libertad de movimiento hasta que es finalmente encarcelado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Esta distinción subraya los diferentes roles y niveles de autoridad dentro del reino de las tinieblas. Apolión opera bajo el permiso de Dios en un momento específico del juicio, mientras que Satanás es el principal adversario en la narrativa bíblica. La distinción entre Apolión y Satanás nos ayuda a comprender mejor la estructura y jerarquía del mal en el contexto del Apocalipsis. Ambos juegan roles cruciales en la ejecución del juicio divino, pero de maneras diferentes y complementarias. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre la complejidad del mal y la importancia de estar espiritualmente preparados para enfrentar las diferentes manifestaciones del juicio divino. Al reconocer estas diferencias, somos llamados a reforzar nuestra fe y nuestra dependencia en la protección de Dios. En el libro de Apocalipsis, las 3 últimas trompetas son conocidas como las trompetas de desgracia, debido a las calamidades extremas que traen consigo. Apocalipsis 8:13. Estas trompetas marcan una intensificación significativa del juicio divino sobre la tierra, cada una desatando desastres que superan a los anteriores en severidad y alcance. La quinta trompeta, que abre el abismo y libera a los gafanhotos, es la primera de estas desgracias, preparando el escenario para un periodo de sufrimiento sin precedentes. La sexta trompeta, descrita en Apocalipsis 9, 13, 21, libera a los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates. Estos ángeles están preparados específicamente para este momento, desatando una plaga que mata a 1/3 de la humanidad. La séptima trompeta, que resuena en Apocalipsis 11, 15, 19, anuncia la consumación del reino de Dios y el establecimiento de su reinado eterno. Este evento finaliza el juicio y marca el comienzo de una nueva era bajo el gobierno divino. Estas trompetas de desgracia no solo representan el juicio divino, sino también una llamada a la humanidad para que se arrepienta. Cada desastre es una oportunidad para que las personas reconozcan su pecado y busquen la redención antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Apocalipsis 9, 20, 21 revela que a pesar de estas calamidades, muchos continuarán en su rebelión, negándose a arrepentirse de sus obras malvadas. Esta obstinación destaca la dureza del corazón humano frente al juicio y la misericordia de Dios. Las trompetas de desgracia nos recuerdan la soberanía y la justicia de Dios en el juicio. Cada trompeta y cada evento asociado están orquestados divinamente, cumpliendo con el plan de Dios para el fin de los tiempos. Esta secuencia de juicios subraya la seriedad con la que Dios aborda el pecado y la rebelión, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y nuestra necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo y el juicio que seguirá. Una de las preguntas más debatidas entre los estudiosos bíblicos es la identidad de la estrella que cae del cielo a la tierra en Apocalipsis 9:1. Esta estrella es descrita como un ser consciente a quien se le da la llave del pozo del abismo. La interpretación de quién o qué es esta estrella ha variado a lo largo de los siglos, con diferentes teorías propuestas por teólogos y estudiosos de la Biblia. Una interpretación común
es que la estrella representa a Satanás, basándose en la imagen de la caída del cielo y su papel como adversario principal de Dios. Esta visión se apoya en pasajes como Lucas 10:18, donde Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Según esta perspectiva, Satanás recibe la llave del abismo para desatar las fuerzas del mal durante el juicio final, cumpliendo con el propósito divino del juicio. Otra interpretación sugiere que la estrella es un ángel, ya sea uno de los ángeles caídos o un ángel enviado por Dios para llevar a cabo una tarea específica. Esta teoría se basa en la idea de que la estrella tiene un papel divinamente autorizado en el plan de juicio, similar a otros ángeles mencionados en el Apocalipsis, que cumplen con mandatos específicos de Dios. La naturaleza de esta estrella como un ser con conciencia y propósito refuerza esta interpretación. Algunos estudiosos consideran que la estrella podría ser una metáfora o símbolo de un evento o figura que aún no se ha revelado completamente. Esta visión permite una interpretación más flexible y abierta, reconociendo que el lenguaje apocalíptico a menudo utiliza símbolos complejos para transmitir realidades espirituales profundas. Independientemente de la interpretación, la estrella que cae del cielo y abre el abismo es un elemento crucial en la narrativa del juicio divino, subrayando la soberanía de Dios y la inevitabilidad de su justicia. La identidad de la estrella que cae del cielo y recibe la llave del abismo en Apocalipsis 9:1 ha generado mucha especulación. Algunos estudiosos argumentan que esta estrella es un ángel caído, posiblemente Satanás, debido a la asociación con la caída del cielo y la capacidad de abrir el pozo del abismo. Esta interpretación se basa en pasajes bíblicos que describen la caída de Lucifer y su papel en la rebelión contra Dios, Isaías 14:12-15. Otros teólogos sugieren que la estrella podría ser un ángel enviado por Dios con un propósito específico. En varias partes de la Biblia, los ángeles son descritos como mensajeros y agentes de la voluntad divina. En esta interpretación, la estrella no es Satanás, sino un ángel designado para ejecutar una parte del plan de juicio de Dios. Esta perspectiva subraya la soberanía de Dios y su control sobre todos los eventos, incluso aquellos que involucran el mal. Además, algunos estudiosos proponen que la estrella representa una fuerza o evento simbólico en lugar de una entidad literal. En el contexto del lenguaje apocalíptico, los símbolos a menudo tienen múltiples capas de significado. La estrella que cae podría simbolizar un cambio significativo o un momento crítico en la narrativa del juicio. Esta interpretación permite una mayor flexibilidad en la comprensión del texto y reconoce la complejidad del simbolismo apocalíptico. La incertidumbre sobre la identidad de la estrella resalta la naturaleza misteriosa del libro de Apocalipsis. El propósito de estas visiones no siempre es proporcionar respuestas claras, sino invitar a la reflexión y al discernimiento espiritual. Al considerar las diferentes interpretaciones, los creyentes pueden profundizar en su comprensión del juicio divino y la naturaleza de la lucha espiritual que se desarrolla en los últimos tiempos. Esta exploración nos desafía a estar preparados y a mantener nuestra fe en medio de la incertidumbre. En Apocalipsis 9 se nos presenta una visión de la jerarquía y organización del mal, particularmente a través de la figura de Abadón, Apolión y su ejército de gafañotos. Esta estructura jerárquica sugiere que las fuerzas del mal no operan en un caos desordenado, sino bajo una organización específica con líderes y seguidores. Esta jerarquía es un reflejo de la contraparte maligna del orden divino, donde incluso las fuerzas del mal están sujetas a un cierto grado de estructura y autoridad.
Abadón, Apolión, es descrito como el rey de los gafanhotos, indicando su posición de liderazgo y control sobre estas criaturas demoníacas. Apocalipsis 9:11. Este título de rey sugiere una autoridad significativa y un papel central en la ejecución del juicio divino. La organización de estas fuerzas, bajo su mando, refuerza la idea de que el mal tiene una estructura deliberada, diseñada para cumplir con sus propósitos destructivos. La existencia de una jerarquía demoníaca también se menciona en otras partes de la Biblia. En Efesios 6:12, Pablo habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, al describir la lucha espiritual que enfrentan los creyentes. Esta descripción indica que el reino de las tinieblas tiene diferentes niveles de autoridad y poder, cada uno con su propio dominio y responsabilidad. Esta organización refuerza la seriedad de la lucha espiritual y la necesidad de estar preparados para enfrentar estas fuerzas. Finalmente, la jerarquía del mal en Apocalipsis 9 nos recuerda que la batalla espiritual es real y organizada. No es un conflicto desordenado, sino una lucha bien estructurada entre el bien y el mal. Al entender esta jerarquía, los creyentes pueden reconocer la importancia de mantenerse firmes en su fe y depender de la protección y guía de Dios. Esta comprensión nos desafía a estar vigilantes y a equiparnos espiritualmente para resistir las fuerzas del mal en nuestra vida diaria. El abismo sin fondo, mencionado en Apocalipsis 9, es descrito como una prisión para ángeles caídos y espíritus malignos. Esta imagen de un pozo profundo y oscuro refuerza la idea de confinamiento y castigo para aquellos que se han rebelado contra Dios. En Lucas 8:31, los demonios le suplican a Jesús que no los envíe al abismo, indicando que es un lugar de tormento y encarcelamiento para las fuerzas del mal. En el contexto de Apocalipsis 9, el abismo es inicialmente cerrado, pero se abre cuando la estrella caída recibe la llave. Este acto de abrir el abismo desata a los gafanhotos demoníacos que causan tormento sobre la tierra. La apertura del abismo simboliza la liberación de las fuerzas malignas que han estado contenidas, listas para ejecutar el juicio divino en los últimos tiempos. Este evento subraya el control soberano de Dios sobre el mal, permitiendo que se libere en el momento adecuado para cumplir con su propósito. La descripción del abismo como un lugar de confinamiento también se alinea con otras referencias bíblicas sobre el destino de los ángeles caídos. En 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6 se menciona que los ángeles que pecaron fueron arrojados al abismo y están reservados para el juicio. Esta imagen de encarcelamiento refuerza la idea de que Dios tiene un lugar específico para contener y castigar a aquellos que se rebelan contra Él, manteniéndolos bajo su control hasta el momento del juicio final. El concepto del abismo nos recuerda la realidad del juicio y la justicia divina. La existencia de este lugar de tormento y confinamiento subraya la seriedad con la que Dios aborda el pecado y la rebelión. Al reflexionar sobre el abismo, somos llamados a considerar la gravedad de nuestras acciones y la importancia de vivir en obediencia a Dios. Este pasaje nos desafía a buscar la redención y la protección divina, reconociendo que el juicio es inevitable para aquellos que rechazan a Dios y sus mandamientos. En Apocalipsis 9, la liberación de los espíritus demoníacos del abismo es un evento crítico que marca un punto de inflexión en el juicio divino. Apolión, también conocido como Abadón, es el líder de estos espíritus y tiene un papel central en la organización y ejecución de su misión destructiva. Su nombre, que significa el destructor, resalta su propósito y su naturaleza implacable. Apolión es descrito como el rey de los gafanhotos demoníacos, una posición que implica control y autoridad sobre estas criaturas,
Apocalipsis 9:11. Su liberación, junto con su ejército del abismo, subraya la gravedad del juicio que se desata sobre la tierra. Estos espíritus demoníacos están diseñados para causar tormento y sufrimiento, pero no para matar, lo que intensifica el dolor y la desesperación de sus víctimas. Apocalipsis 9:5. El papel de Apolión también destaca la organización de las fuerzas del mal. No actúan de manera caótica, sino que siguen un liderazgo y una estructura específica. Esta organización refuerza la idea de que el juicio divino es deliberado y bien orquestado, con cada elemento desempeñando un papel en el cumplimiento del plan de Dios. Apolión y su ejército son instrumentos del juicio, operando bajo el control y la dirección divina. La liberación de estos espíritus demoníacos nos recuerda la seriedad del juicio divino y la necesidad de estar preparados espiritualmente. La figura de Apolión simboliza la destrucción y el caos que acompañan el rechazo a Dios. Este pasaje nos insta a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a buscar su protección y misericordia en tiempos de tribulación. La liberación de Apolión y su ejército es una advertencia de lo que está por venir para aquellos que no se arrepienten y se vuelven hacia Dios. En Apocalipsis 9, Juan describe a los espíritus demoníacos como gafanhotos, una comparación que tiene un profundo simbolismo. Los gafanhotos, en la antigüedad, eran conocidos por su capacidad para devastar cosechas y causar hambrunas, representando una plaga destructiva. Al utilizar esta imagen, Juan subraya la naturaleza devastadora y el impacto masivo de estos seres demoníacos en la humanidad. Sin embargo, estos gafanhotos no se comportan como los insectos comunes. En lugar de destruir la vegetación, su objetivo es atormentar a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Esta desviación de su comportamiento natural enfatiza su propósito específico y dirigido en el juicio divino. El tormento que causan es una forma de castigo selectivo, diseñado para infligir sufrimiento intenso sin llevar a la muerte. La descripción física de estos gafanhotos también es simbólica. Tienen caras como de hombres, cabello como de mujeres y dientes como de leones, entre otras características. Apocalipsis 9:7-8. Estas descripciones combinan elementos de diferentes criaturas para crear una imagen de terror y poder sobrenatural. Estos detalles no son meramente literales, sino que están destinados a transmitir la gravedad y el alcance del juicio que estos seres representan. La comparación con los gafanhotos sirve como una advertencia sobre la magnitud del juicio divino. Así como una plaga de gafanhotos puede devastar la tierra, estos espíritus demoníacos causan una devastación espiritual y física en la humanidad. Este simbolismo nos insta a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual y la necesidad de buscar la protección y la gracia de Dios. La destrucción que traen estos gafanhotos es un recordatorio de las consecuencias de rechazar a Dios y de la importancia de vivir en obediencia a sus mandamientos. La misión de los gafanhotos, descritos en Apocalipsis 9, es clara: atormentar a los seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Este tormento no es mortal, sino un sufrimiento prolongado y agonizante que dura 5 meses. Apocalipsis 9:5. Esta misión subraya la severidad del juicio divino y el propósito específico de infligir dolor como una forma de castigo y advertencia. El tormento infligido por estos gafanhotos es comparado con la picadura de un escorpión, un dolor intenso y persistente. Apocalipsis 9:5. Este tipo de sufrimiento es diseñado para causar desesperación y angustia, llevando a las personas a desear la muerte, pero sin poder encontrarla. Apocalipsis 9:6.
Este detalle añade una capa de horror psicológico, ya que el alivio de la muerte es inalcanzable, aumentando la sensación de desesperanza. La selectividad del tormento también es significativa. Solo aquellos que no tienen el sello de Dios son afectados, lo que destaca la protección divina sobre sus fieles. Este sello es una marca de pertenencia y protección espiritual, indicando que aquellos que son fieles a Dios están a salvo del juicio. Esta distinción refuerza la importancia de estar espiritualmente preparados y en alineación con la voluntad de Dios. La misión de estos gafanhotos nos recuerda la gravedad del juicio divino y la urgencia de buscar la redención. El tormento que infligen es un preludio del juicio final y una advertencia para aquellos que aún tienen la oportunidad de arrepentirse. Este pasaje nos insta a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a asegurarnos de que estamos buscando la protección y la guía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Apocalipsis 9 nos ofrece una visión del reino sobrenatural que se desborda en nuestra realidad física. La liberación de los gafanhotos demoníacos del abismo es un ejemplo claro de cómo las fuerzas espirituales pueden influir directamente en el mundo material. Esta revelación subraya la conexión entre lo espiritual y lo físico, mostrando que los eventos apocalípticos tienen tanto una dimensión espiritual como una manifestación tangible en la tierra. La descripción de estos seres y sus acciones nos recuerda que la batalla espiritual es real y tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria. En Efesios 6:12, Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Apocalipsis 9 ilustra esta verdad, mostrando cómo las fuerzas del mal son desatadas para ejecutar el juicio divino sobre la humanidad. La realidad espiritual del Apocalipsis nos desafía a estar preparados espiritualmente. Los eventos descritos en este capítulo son una advertencia de los tiempos difíciles que se avecinan y la necesidad de estar firmes en nuestra fe. La protección divina es otorgada a aquellos que tienen el sello de Dios, destacando la importancia de vivir en obediencia y fidelidad. Este pasaje nos llama a buscar una relación más profunda con Dios y a confiar en su protección en medio de la tribulación. La revelación del reino sobrenatural en Apocalipsis 9 nos ofrece esperanza y perspectiva. Aunque el juicio es severo, también es parte del plan divino para la redención y la restauración del mundo. Esta visión nos recuerda que, a pesar de la oscuridad y el caos, la soberanía de Dios prevalecerá y su justicia será finalmente establecida. Al entender la realidad espiritual del Apocalipsis, somos llamados a fortalecer nuestra fe y a vivir con la esperanza de la victoria final de Dios sobre el mal. Uno de los aspectos más aterradores de Apocalipsis 9 es la descripción de los hombres buscando la muerte, pero sin poder encontrarla. Apocalipsis 9:6. Este detalle subraya el nivel de tormento y desesperación que experimentan, donde el sufrimiento es tan intenso que la muerte se convierte en una escapatoria deseada. Sin embargo, incluso este alivio les es negado, aumentando la angustia de su situación. La búsqueda de la muerte refleja una desesperanza extrema y un estado de agonía constante. En situaciones normales, la muerte puede ser vista como una liberación del dolor, pero en este contexto es inalcanzable. Esta desesperación añade una capa de horror psicológico, ya que las víctimas no solo sufren físicamente, sino también mentalmente, al darse cuenta de que no hay escape de su tormento. Este escenario destaca la severidad del juicio divino y la completa impotencia de la humanidad frente a él. Este tormento incesante también subraya la justicia divina.
la incapacidad de encontrar la muerte en medio de un dolor tan grande es un recordatorio de que el juicio de Dios es total y absoluto. No hay lugar para escapar de su justicia, y aquellos que han rechazado su protección enfrentan las consecuencias completas de su rebelión. Este detalle nos insta a reflexionar sobre la seriedad del pecado y la necesidad de buscar la redención y la protección de Dios. La descripción de hombres buscando la muerte y no encontrándola nos llama a la preparación espiritual. Este pasaje nos desafía a considerar nuestra propia vida y a asegurarnos de que estamos en una relación correcta con Dios. La agonía descrita en Apocalipsis 9 es una advertencia de lo que está por venir para aquellos que rechazan a Dios y nos recuerda la importancia de vivir en obediencia y fidelidad a sus mandamientos. El libro de Apocalipsis subraya repetidamente la soberanía de Dios sobre todos los eventos, incluyendo aquellos descritos en el capítulo 9. Cada juicio, cada trompeta y cada calamidad ocurren bajo el control y la autoridad de Dios. La apertura del abismo y la liberación de los espíritus demoníacos no son actos de caos aleatorio, sino partes del plan divino orquestado para llevar a cabo el juicio final sobre la humanidad. La soberanía de Dios se manifiesta en la manera en que Él permite que estos eventos sucedan. Por ejemplo, la estrella que cae del cielo recibe una llave para abrir el abismo. Apocalipsis 9:1. Esto sugiere que aunque el mal es desatado, lo hace bajo el permiso y control de Dios. Este detalle refuerza la idea de que nada ocurre fuera del plan y propósito divino, y que incluso las fuerzas del mal están sujetas a la autoridad de Dios. La duración del tormento infligido por los gafanhotos demoníacos está predeterminada. 5 meses. Apocalipsis 9:5. Esta especificidad muestra que Dios tiene un control preciso sobre la magnitud y duración del juicio. No es un castigo interminable, sino uno que está cuidadosamente diseñado para cumplir con su propósito de justicia y arrepentimiento. Esta medida exacta subraya la justicia de Dios y su compromiso con un juicio justo y equitativo. Finalmente, la soberanía de Dios en el juicio nos ofrece una perspectiva de esperanza. A pesar del terror y el sufrimiento descritos, sabemos que todo está bajo el control de un Dios justo y amoroso. Este conocimiento nos invita a confiar en su plan y a buscar su protección y guía en nuestras vidas. Al reconocer la soberanía de Dios, somos llamados a vivir en obediencia y a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que están por venir. La progresión de los eventos en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 9, sigue un plan divino meticuloso. Cada trompeta y cada juicio son pasos en una secuencia que lleva al cumplimiento del plan de Dios para el fin de los tiempos. Esta estructura nos muestra que el juicio no es caótico ni arbitrario, sino una serie de eventos cuidadosamente orquestados que llevan a la restauración final y la justicia divina. En Apocalipsis 9, la quinta trompeta marca el inicio de un juicio particularmente severo, con la apertura del abismo y la liberación de los gafanhotos demoníacos. Este evento no ocurre de manera aislada, sino como parte de una serie de juicios que aumentan en intensidad. La sexta trompeta sigue con la liberación de los 4 ángeles atados en el río Éufrates, desatando una plaga que mata a 1/3 de la humanidad, Apocalipsis 9, 13, 15. Esta progresión subraya la gravedad creciente del juicio. Cada evento en esta secuencia sirve para resaltar diferentes aspectos del juicio divino y la condición humana. Mientras los gafanhotos causan tormentos y muerte, los ángeles liberados en la sexta trompeta traen muerte masiva. Esta diferencia muestra cómo el juicio afecta a la humanidad de múltiples maneras, física y espiritualmente.
y enfatiza la necesidad de arrepentimiento y redención. La progresión de estos eventos es una llamada constante a la reflexión y a la preparación espiritual. Finalmente, la estructura progresiva del Apocalipsis nos invita a ver el juicio como parte de un plan más amplio y redentor. Aunque el sufrimiento y el caos son prominentes, también lo es la esperanza de la restauración y el reino eterno de Dios. Este conocimiento nos motiva a mantener nuestra fe y a vivir con la certeza de que al final la justicia y el amor de Dios prevalecerán. La progresión de los eventos apocalípticos es un recordatorio de la inevitabilidad del juicio divino y la necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo. 28. La simbología de los 5 meses de tormento, tiempo determinado por Dios. El periodo de 5 meses durante el cual los gafanhotos demoníacos atormentan a la humanidad en Apocalipsis 9:5 tiene un significado profundo. Este tiempo no es arbitrario, está cuidadosamente determinado por Dios para cumplir con su propósito de juicio. La especificidad del tiempo resalta el control soberano de Dios sobre cada aspecto del juicio y subraya la naturaleza deliberada y justa de su castigo. Los 5 meses de tormento representan un periodo de sufrimiento intenso pero limitado. Este límite temporal indica que, aunque el juicio es severo, también es justo y medido. Dios no permite que el sufrimiento sea interminable, sino que establece un periodo específico para que la humanidad experimente las consecuencias de su rebelión. Este detalle refuerza la justicia y la misericordia de Dios, mostrando que incluso en el juicio hay un límite impuesto por su gracia. Además, el periodo de 5 meses puede tener una conexión simbólica con otras partes de la Biblia. Por ejemplo, el diluvio de Noé duró 5 meses desde el inicio hasta que las aguas comenzaron a decrecer. Génesis 7:24, 8:3-4. Este paralelismo sugiere un tiempo de juicio y purificación, después del cual se abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Los 5 meses de tormento en Apocalipsis pueden simbolizar un tiempo de prueba y refinamiento antes de la restauración final. La duración del tormento nos llama a la reflexión sobre el propósito del juicio. No es solo para castigar, sino para llevar a las personas al arrepentimiento. El sufrimiento es una llamada a la reflexión sobre nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Este periodo de 5 meses es una oportunidad para que la humanidad considere su situación y busque la redención antes de que sea demasiado tarde. Nos recuerda la importancia de estar espiritualmente preparados y en sintonía con la voluntad de Dios. Apocalipsis 9 subraya de manera poderosa la autoridad absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. A lo largo de este capítulo, vemos cómo Dios permite que los gafanhotos demoníacos atormenten a la humanidad sin causar la muerte. Apocalipsis 9:5-6. Esta restricción subraya que incluso en medio del juicio, el poder sobre la vida y la muerte reside únicamente en Dios. Ningún ser, por maligno que sea, puede actuar fuera del control y la autoridad divinos. La incapacidad de los gafanhotos para matar resalta la soberanía de Dios y su control sobre el destino humano. En medio de un sufrimiento intenso, Dios todavía mantiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Esta realidad nos recuerda que todas las cosas, incluso el juicio y el castigo, están bajo su dominio. Esta autoridad divina es un testimonio del poder supremo de Dios y de su capacidad para dirigir la historia según su voluntad. La búsqueda inútil de la muerte por parte de aquellos atormentados, Apocalipsis 9:6, subraya la ineludibilidad del juicio divino.
Este detalle muestra que la liberación del sufrimiento no está en manos humanas, sino en la gracia y la voluntad de Dios. La vida y la muerte son prerrogativas divinas, y este control absoluto enfatiza la importancia de buscar la misericordia de Dios. Este pasaje nos invita a reconocer nuestra total dependencia de Dios para la vida y la salvación. La autoridad de Dios sobre la vida y la muerte nos ofrece una perspectiva de esperanza y seguridad. Aunque el juicio es severo, sabemos que está administrado por un Dios justo y amoroso. Esta certeza nos da confianza en su plan y en su protección. Al comprender y aceptar la soberanía de Dios sobre todas las cosas, somos llamados a vivir en obediencia y confianza, sabiendo que nuestro destino está en manos de un Dios que es tanto justo como misericordioso. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una serie de visiones que componen el libro del Apocalipsis. Estas visiones, incluyendo las descritas en el capítulo 9, proporcionan un relato detallado y vívido del fin de los tiempos. Juan actúa como un testigo ocular de los eventos que definirán el destino final de la humanidad, ofreciendo una perspectiva única y divina sobre el juicio y la restauración. En Apocalipsis 9, la descripción de la caída de una estrella del cielo y la apertura del abismo, Apocalipsis 9:1-2, establece el tono para una serie de calamidades que desatarán caos y sufrimiento sobre la tierra. La precisión y el detalle con los que Juan relata estas visiones subrayan su importancia y su impacto. Cada elemento de la visión está cuidadosamente descrito para transmitir la gravedad del juicio y la realidad de los eventos futuros. El relato de Juan no solo nos ofrece una visión del juicio, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Las descripciones detalladas de los gafanhotos demoníacos y su tormento selectivo, Apocalipsis 9:3-6, nos invitan a considerar la protección divina y la necesidad de estar espiritualmente preparados. Juan no solo nos advierte de los peligros venideros, sino que también nos llama a la acción y al arrepentimiento. La visión de Juan nos ofrece esperanza. A pesar del caos y el sufrimiento descritos, sabemos que estos eventos son parte del plan divino para la restauración y el establecimiento del reino eterno de Dios. La revelación de Juan nos recuerda que, aunque el juicio es inevitable, también lo es la victoria final de Dios sobre el mal. Esta certeza nos da fuerza y motivación para mantener nuestra fe y vivir en obediencia, confiando en la promesa de redención y renovación divina. El libro del Apocalipsis, y en particular el capítulo 9, está lleno de significados espirituales profundos que han sido objeto de reflexión teológica durante siglos. Más allá de las imágenes vívidas y los eventos catastróficos, el Apocalipsis nos ofrece una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios, el juicio y la redención. Cada elemento del texto tiene un propósito espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra preparación para los tiempos finales. Uno de los temas centrales del Apocalipsis es la soberanía de Dios sobre toda la creación. A lo largo del capítulo 9 vemos cómo Dios controla incluso las fuerzas del mal, permitiendo que actúen solo dentro de los límites que Él establece. Apocalipsis 9:1-5. Esta realidad nos recuerda que, a pesar del caos aparente, Dios sigue siendo el Rey soberano y su plan se cumplirá. Esta comprensión nos invita a confiar en su autoridad y a vivir con la certeza de su control absoluto. Otro aspecto importante es la dualidad del juicio y la misericordia. Aunque Apocalipsis 9 describe juicios severos, también subraya la oportunidad de arrepentimiento y redención. Los gafanhotos atormentan solo a aquellos que no tienen el sello de Dios, indicando que hay protección y salvación disponibles para los fieles.
Apocalipsis 9:4. Este mensaje dual nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar activamente la misericordia de Dios antes de que llegue el juicio. El Apocalipsis nos ofrece una visión de la esperanza futura. A pesar de las descripciones de sufrimiento y destrucción, el libro culmina con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios habitará con su pueblo. Apocalipsis 21:1-4. Esta esperanza nos motiva a perseverar en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los principios divinos, sabiendo que la victoria final de Dios traerá paz y restauración eterna. El significado espiritual del Apocalipsis nos llama a prepararnos y a mantener nuestra fe en la promesa de Dios. El tormento infligido por los gafanhotos en Apocalipsis 9 es uno de los aspectos más angustiosos del juicio descrito en este capítulo. Estos seres demoníacos tienen el poder de atormentar a los humanos durante 5 meses, causando un sufrimiento intenso que no lleva a la muerte, sino que prolonga el dolor y la desesperación. Apocalipsis 9:5. Este tormento es selectivo, afectando solo a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La naturaleza prolongada de este sufrimiento destaca la severidad del juicio divino. A lo largo de 5 meses, las víctimas experimentan un dolor constante comparado con la picadura de un escorpión. Apocalipsis 9:5. Este detalle enfatiza la intensidad del castigo y la desesperación de aquellos que lo soportan. La duración específica también sugiere un juicio deliberado y controlado, diseñado para cumplir con un propósito divino preciso. La selectividad del tormento subraya la protección divina sobre sus fieles. Aquellos que tienen el sello de Dios están exentos de este sufrimiento, lo que indica que la obediencia y la fe en Dios ofrecen protección en medio del juicio. Este sello es una marca de pertenencia y seguridad espiritual, recordándonos la importancia de mantener nuestra relación con Dios y vivir en conformidad con su voluntad. El tormento de los gafanhotos sirve como una advertencia poderosa sobre la realidad del juicio divino. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar seriamente nuestra preparación espiritual. Este pasaje nos llama a buscar la redención y la protección de Dios, reconociendo que el juicio es inevitable para aquellos que rechazan su gracia. Al comprender la naturaleza del tormento descrito en Apocalipsis 9, somos motivados a vivir en obediencia y a buscar activamente la misericordia de Dios. El capítulo 9 del Apocalipsis nos ofrece una visión aterradora y detallada del juicio divino, pero también nos proporciona un recordatorio de la soberanía y la justicia de Dios. A través de las imágenes vívidas de tormento y destrucción, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra preparación para el fin de los tiempos. Este capítulo subraya la seriedad del pecado y las consecuencias inevitables de la rebelión contra Dios. A pesar de la gravedad del juicio descrito, también hay un mensaje de esperanza. La protección otorgada a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes nos recuerda que hay seguridad y salvación disponibles para los fieles. Esta protección divina subraya la misericordia de Dios y su deseo de redimir a aquellos que se vuelven hacia Él en arrepentimiento y fe. Nos llama a buscar su gracia y a vivir en obediencia a sus mandamientos. La conclusión de Apocalipsis 9 nos invita a confiar en la justicia y el plan de Dios. Aunque enfrentamos tiempos de tribulación y juicio, sabemos que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Esta certeza nos ofrece consuelo y motivación para mantener nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios divinos. La promesa de la restauración final y el establecimiento del reino eterno de Dios nos da esperanza en medio de la oscuridad.
Apocalipsis 9 es un llamado a la acción. Nos desafía a evaluar nuestra vida espiritual y a tomar medidas para asegurarnos de que estamos preparados para el regreso de Cristo. Nos insta a vivir con una conciencia constante de la realidad del juicio divino y la necesidad de estar en una relación correcta con Dios. Al reflexionar sobre este capítulo, somos motivados a buscar la redención, a mantener nuestra fe y a vivir en la esperanza de la victoria final de Dios sobre el mal.